Por aquellos días, su colega Miguel Jiménez López le prestó una monografía de la Universidad de Nueva Orleans, en la cual se describían los ensayos realizados en ese plantel para cultivar el Microbacterium leprae. Al finalizar la lectura, había comprendido cuál había de ser su misión más adelante. Él mismo tendría que asumir aquella tarea titánica, sin consentirse desfallecimientos. Se proponía, pues, realizar el cultivo. La fe y el tesón lo conducirían con buen viento. En la monografía que acababa de leer estaba descrito el procedimiento. Se trataba ahora de contar con la asistencia de la fortuna. Transmitió la idea a su antiguo maestro, Claude Berissel, y éste lo animó sin reticencias. Así pues, no había que titubear. Federico Lleras Acosta consagraría las horas que antes desglosaba para placeres mundanos al cultivo del bacilo de Hansen, con miras a la obtención del diagnóstico precoz de la lepra y, en la medida de las posibilidades, de una vacuna. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Leer la Biología, el canal que hemos abierto para que descubramos esos libros, esos materiales que nos interesan para conocer un poco más este maravilloso mundo de las ciencias naturales, de la biología en particular y, ¿por qué no?, de la historia de las ciencias, sobre todo en un contexto como el nuestro, el latinoamericano. Ustedes saben que este canal se origina en Colombia, en Bogotá, y pues este país, como todos los de la región, han sido subsidiarios, por decirlo de alguna manera, de los avances tecnológicos y científicos que se han dado en otros lugares del planeta. Sin embargo, hay personajes que han hecho historia, que han abierto las puertas, y uno de ellos es Federico Lleras Acosta. Y el libro que vamos a trabajar hoy, o que les invito a que revisen hoy, es este. Se llama Federico Lleras Acosta, La guerra contra lo invisible, de Germán Espinosa. Es un libro que fue publicado en su momento, Colciencias y la editorial Panamericana, 1998, como parte de una colección de libros sobre personajes relevantes en la historia de las ciencias colombianas. Libros que están dirigidos sobre todo a un público juvenil e incluso a un público infantil, pero que contienen mucha información y sobre todo mucha reflexión en torno a qué ha pasado con la ciencia y la tecnología en nuestro país. Yo los invito a que se acerquen a este tipo de literatura también. Esta es una novela sencilla, una noveleta, los que son expertos en la clasificación de textos, o una biografía novelada de nuestro héroe, que es, pues, a la postre, uno de los hombres tal vez más importantes de ese silencioso siglo XX que comenzó con guerras, la guerra de los 1000 días y con la separación de Panamá, y que pareciera que pues todo fue trágico, todo fue difícil, pero pues ahí estaban personas como Claude Berissel, como Federico Lleras Acosta o como su primo, el doctor Jorge Lleras, quienes le pusieron el pecho a diferentes temáticas y problemas graves que teníamos, como la lepra, que es el escenario donde nuestro personaje se mueve. Germán Espinosa, un escritor colombiano, cartagenero, ya fallecido, es, digamos, muy reconocido por novelas históricas y tuvo a bien iniciar la historia con un personaje que se llama Luis A. Calvo, que es un músico muy reconocido a principios del siglo XX en nuestra ciudad. Él es el autor de valses, de interludios, de cumbias, de como 200 o 300 composiciones, y tiene una situación personal, y es que asiste al laboratorio del doctor Federico Lleras y lo diagnostican con lepra. La lepra era una enfermedad terrible, un diagnóstico que parecía una sentencia de muerte, porque por una ley que había, creo que de finales del siglo XIX, cualquier persona, sin importar clase, condición, estado, edad, que fuera diagnosticada con el bacilo de Hansen, tenía que ser separado de la comunidad, de la sociedad, y era llevado a los lazaretos, que en el contexto de la ciudad era el más cercano Agua de Dios.
que entre otras cosas a Agua de Dios se la llamaba la ciudad del dolor, está consignado en el libro, porque era prácticamente un encerramiento permanente y un aislamiento total de las personas que padecían de esta enfermedad. Decían algunos críticos que parecían campos de concentración porque incluso tenían vallas o encerramientos con alambre, y había policía interna que también estaba con la enfermedad y externa que impedía que los enfermos salieran de allí. Federico Lleras Acosta, que fue un médico veterinario que estudió con el doctor Claude Bericel, que se interesó mucho por la bacteriología, entre otras cosas porque Bericel trajo a nuestro contexto todo el desarrollo científico de Pasteur. Trae su primer microscopio, el primer microscopio que llega, pues profesional que llega a Colombia, e inaugura el primer laboratorio de muestras clínicas en Colombia. Desarrolla una técnica para establecer la presencia del bacilo de Hansen, que termina por llamarse la reacción Lleras, y al principio con mucha dificultad, pero ya lentamente fue siendo reconocido por los médicos y por las diferentes instituciones, sobre todo desde el campo de la medicina veterinaria. Y ya tenía cierta autoridad. Se encuentra con el señor Luis A. Calvo, que es el músico, ve su destino y se siente tan afectado que él decide hacer algo por los enfermos de lepra, y lo que él podía hacer era aislar el bacilo, cultivarlo en un medio artificial y buscar la vacuna para lograrlo. Esa decisión la toma en 1916 y los siguientes 21 años de su vida, 22 años, los dedica de lleno a aislar este bacilo, con resultados curiosos y que lograron despertar en la sociedad, en la comunidad, un entusiasmo incluso desaforado. Hay un momento en el que él anuncia que logra separar el virus. El presidente de la República, López, le hace entrega de una pensión, lo nombran coordinador director de diferentes instituciones de salud, es profesor de la Universidad Nacional en la Facultad de Medicina Veterinaria y alcanza un nombre importante. Tiene detractores que cuestionan un poco los métodos, sin embargo, las voces de estos no se escucharon y el doctor Lleras es comisionado para ir al encuentro internacional sobre lepra que iba a desarrollarse en la ciudad del Cairo en 1938. Es comisionado para que represente a Colombia y que lleve allá sus descubrimientos. No era una cosa menor. Si se lograba sacar o procesar el bacilo de Hansen a través de un cultivo externo a los humanos, pues la cura de la enfermedad, que es una enfermedad milenaria, que es una enfermedad asociada a la maldad, a lo malo. Lázaro pues tuvo sus síntomas. Personajes como el conquistador y fundador de Bogotá, Gonzalo Jiménez de Quesada, padecieron y murieron por la enfermedad. En la Europa medieval era una cosa terrible, a tal punto que las personas con lepra tenían que usar cierto tipo de trajes y campanitas para que anunciara su presencia y la gente no se les acercara, o los llevaban a los extramuros de la ciudad. Ha sido siempre una de las enfermedades más condicionantes e incluso de las más antiguas registradas. Entonces no era una cosa menor poderlas aislar. Hay un detalle interesante en el libro que la técnica, ¿no? La técnica o la diferencia, la propuesta del doctor Federico Lleras es que en lugar de utilizar las pústulas o las heridas, raspar o tomar las muestras desde las heridas de las personas, él las buscaba en la sangre. Y un poco mirando lo que se hizo con la tuberculosis. Y anunció, más o menos sobre 1936-37, que ya tenía una altísima probabilidad de tener el bacilo aislado, y esto pues lo catapulta a la historia de la fama. Lastimosamente no fue así. Años después se dan cuenta que los procedimientos del doctor Lleras iban por buen camino, pero no alcanzaron el objetivo, que fue aislar el bendito bacilo de Hansen.
Hansen fue el científico que lo descubrió por allá por los años de 1870 y algo. Va al viaje con sus dos hijas y con otros comisionados y muere en Marsella a la mitad del viaje. Muere producto de un tema respiratorio, de un tema de neumonía. Entre otras cosas porque siempre se caracterizó por ser muy frágil. Él usaba un cuello ortopédico y su cuerpo, digamos, su estructura era más bien débil. Sin embargo, pues todo el trabajo que hizo y la disciplina que lo caracterizó es impresionante, es digno de admirar. Muere muy joven, como de 61 o 62 años. Tiene muchos hijos, 10, pero era lo propio del tiempo. Y uno de ellos es Carlos Lleras Restrepo, que es el personaje que aparece en el billete de más alta denominación actualmente en Colombia y es presidente de Colombia, siendo el responsable de la modernización del discurso económico de nuestro país. Carlos Lleras Restrepo y todos los presidentes y todos los políticos, independientemente de la facción a la que pertenezcan, reconocen en él un gran líder y un personaje ilustre de la historia colombiana, el hijo de Federico Lleras. Federico muere en Francia, lo traen, hacen los homenajes y como legado pues quedan la clínica del Instituto Dermatológico Federico Lleras Acosta y el Hospital Federico Lleras Acosta en Ibagué, además de la cátedra de medicina veterinaria, un busto de él en la Universidad Nacional y en general es un personaje que tiene una gran admiración, genera una gran admiración entre las personas que conocen la historia de Colombia. Este libro, pues ya como ustedes saben, lo encuentran fácilmente en internet. Las versiones impresas son escasas, a pesar de que no es tan viejo, es de 1998, pues se distribuyó en casi todos los colegios y en las bibliotecas y librerías del país. Tengo otro que se llama Bericel, el amigo de los animales, escrito por Celso Román, de la misma colección, y narra la historia de su maestro, del maestro de Federico Lleras Acosta, un francés formado en la Escuela de Pasteur, que viene a este país a fundar la Escuela de Medicina Veterinaria y conoce a Federico y es su gran mentor. A propósito de esa pasión que generan los maestros, el doctor Bericel no solamente enseñaba química, enseñaba anatomía o enfermedades de los animales, sino la pasión de cuidar y de salvar cualquier forma de vida y entendiendo que atendiendo a los animales también se cuidaba la salud de la especie humana. Cierro diciéndoles que además del trabajo con la lepra, Federico Lleras, está reportado, trabajó con el carbón en las reses, que es una enfermedad también de origen microbiano y que causa la pérdida de los animales. Trabajó con higienización de los procesos de aprovechamiento de la carne con fines de alimento. Hizo un estudio de salubridad de la calidad de agua de la Bogotá de entonces. Participó en un control biológico de una plaga de langostas. Era pues un referente, como les dije, en cuanto a los laboratorios y las muestras clínicas. De hecho, él fue uno de los que impulsara este desarrollo más adelante. Y bueno, además era apasionado por la música, de ahí su relación con Luisa Calvo, y tuvo su momento político también, pues era muy propio de los hombres de esta época, sobre todo en una ciudad tan pequeña como era la Bogotá de 1930, que alcanzó a ser llamada en algún momento la Atenas suramericana. Bueno, ese era nuestro personaje de hoy. El libro que les recomiendo, acérquense a él, está muy fácilmente, se consigue en internet, y que sea una oportunidad también para rendir homenaje a tantos médicos, a tantos académicos, a tantos biólogos y científicos que hicieron un aporte. Hoy lo que vivimos, lo que tenemos y lo que criticamos incluso tiene un origen y casi siempre es el trabajo permanente y la pasión constante de alguien que ofrendó su vida para alcanzar
la solución de un problema. No pudo el doctor Bericel, el doctor Lleras fue un médico venezolano, Jacinto Corbit, quien años después logró inocular el bacilo en una especie diferente, tengo entendido que es un armadillo, y a partir de ahí se logran dar solución, claro, con el trabajo de otras personas, a la lepra, siendo la lepra hoy día una enfermedad controlada, una enfermedad curable, pero con una influencia muy grande en países del África y en países de Centroamérica, donde pues, las condiciones sociales siguen siendo cuestionables. Los dejo, no olviden suscribirse al canal, mi nombre es Gustavo Laverde Sánchez. Si llegaron hasta acá, pues les agradezco y no olviden estar pendientes del próximo video. Chao.